Entonces llegamos a la última presentación de este resumen intenso de la materia de procesal civil especial y particularmente de mi libro sobre procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. La última charla versará sobre algunos aspectos adicionales también del proceso ejecutivo. Les repito, quienes estén interesados pueden consultar directamente nuestro texto que va en la 8ª edición de Temis y allí encontrarán a espacio todas estas explicaciones que hemos querido entregarle a la comunidad jurídica en esta versión oral para honrar el compromiso de ponernos a tono con el principio de la oralidad y entregar un documento expedito para estudiantes, abogados, jueces y colegas, en fin, que se aproximen a estos temas. Ahora entonces vamos a ver los aspectos adicionales del proceso ejecutivo y deberíamos empezar por examinar lo relativo a la intervención de acreedores con garantía real en el proceso ejecutivo quirografario, pero ya sobre eso nos hemos referido. Les recuerdo simplemente que cuando se embarga un bien que estaba en garantía a un tercer acreedor, es obligación del juez, apenas advierta eso, citar a ese acreedor para que haga valer sus derechos en el proceso dentro de los 20 días. Si no lo hace, lo puede hacer en el mismo proceso, pero en el mismo juzgado ante proceso separado, hasta que se remate el bien, y si definitivamente ese acreedor citado no comparece en ninguna oportunidad y deja que se remate el bien, pues pierde la garantía, no el crédito. Es importante ver dos conceptos que tienen una importancia mayúscula, que es lo relativo a la acumulación de demandas y los procesos ejecutivos. ¿Qué es la acumulación de demandas? La acumulación de demandas es un trámite que se suscita cuando quiera que, estando en curso un proceso ejecutivo, el mismo acreedor que ha iniciado el proceso tiene otro crédito en contra de ese deudor, o un tercero se entera de la existencia de ese proceso que se está adelantando y entonces deciden, desde el mismo momento en que se presenta la demanda e inclusive hasta antes de que se remate el bien, puede presentarse esa nueva demanda, que es lo que se conoce en el argot como la demanda de tercería. La demanda de tercería es aquella que desencadena todo el fenómeno de la acumulación de demandas. Entonces, presentada la demanda de tercería o por el mismo acreedor, cuando tiene más de un crédito contra ese deudor, aunque ese acreedor puede optar, si lo quiere, no presentar una acumulación, sino reformar su demanda. Entonces, ese acreedor presenta su demanda de tercería o lo hace un tercero. Una vez que se ha presentado la acumulación de demandas, que se puede presentar hasta antes de que se lleve a cabo el remate, entonces el juez, frente a esa demanda de tercería, se pronuncia en el sentido de proferir mandamiento de pago, ordena que se suspendan los pagos que estén pendientes de hacerse a los acreedores sin que se suspenda el proceso, y ordena que se haga un emplazamiento para que todos los acreedores que tengan títulos que sean exigibles, si quieren, puedan venir aquí a acumular sus demandas. Se hace ese emplazamiento y si llegan varios acreedores, entonces se van a seguir en cuadernos separados las distintas ejecuciones. Frente a cada acreedor que vaya llegando se libra su correspondiente mandamiento de pago que se notifica por estado. Y tanto la ejecución inicial como la de la demanda de tercería, como las demandas de los acreedores que vayan llegando, se van a tramitar separadamente, pero simultáneamente en cuadernos separados. Al final se dicta una sola sentencia, que es lo que se conoce en el argot como sentencia de prelación de créditos, en la que el juez se va a pronunciar sobre todas las excepciones que se han formulado entre sí y va a definir el orden en el que se le debe pagar a los distintos acreedores, si es que hay algún orden de preferencia, porque si no, se les pagará a todos de manera simultánea. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando se presenta la acumulación de demanda y llegan al proceso otros acreedores, tanto el acreedor inicial que promovió el proceso como el acreedor que presentó la demanda de tercería o cualquier acreedor puede formular
hasta antes de que se dicte la sentencia, un incidente que se llama de prelación de créditos. Promueve un incidente con base en el cual él pretende demostrar que su crédito tiene una causa de privilegio frente a los demás para que el juez se lo reconozca en la sentencia. O puede suceder que uno de esos acreedores considere que es necesario formular un reparo a un crédito de otro acreedor. Si, por ejemplo, la demanda la presentó A contra B, después llegó C y presentó su demanda de tercería y llegaron D, E y F, el acreedor A puede formular un incidente para desconocer los créditos de los demás, o F puede formular un incidente para desconocer los demás créditos. Es un incidente que se conoce como incidente de desconocimiento de créditos, que coincide también con el nombre de prelación, cuando quiera que un acreedor lo que pide es que le reconozcan un motivo legal de privilegio de su crédito. Bien. Entonces, aquí tenemos pues lo que se refiere a la acumulación de demandas. La acumulación de poderes ejecutivos se da ¿cuándo? En el caso de la acumulación de demandas hay un proceso al que llega una demanda de tercería y llegan los demás acreedores. En el caso de la acumulación de poderes ejecutivos hay dos procesos ejecutivos contra el mismo deudor, o promovidos por el mismo acreedor o por acreedores diferentes. En cualquiera de esos casos, entonces, el acreedor o inclusive el demandado puede solicitarle al juez, mediante un trámite sumario, acreditándole la existencia del proceso, que decrete la acumulación del proceso. Decretada la acumulación del proceso, ocurre lo mismo que en el caso de la acumulación de demandas, la posibilidad de que lleguen otros acreedores, que si promueva un incidente de desconocimiento del crédito o el incidente de prelación. Bien. Ahora vamos a ver dos cosas importantes. Uno, las disposiciones especiales del Ejecutivo con garantía real y además lo que se conoce con el nombre de realización especial de la garantía real, que son dos cosas distintas. La realización especial de la garantía es un procedimiento que consiste en que de manera consensuada el acreedor hipotecario o prendario promueve un trámite ante un juez en el que se convoca al deudor, en el que lo que ese acreedor busca es que el bien no se lleve a remate, sino que le sea adjudicado a él el bien en un procedimiento breve y sumario donde no haya contención. Por eso se habla de realización especial de la garantía. Es un mecanismo con base en el cual la ley le ha puesto en manos del acreedor un instrumento para acudir ante un juez para que ese acreedor logre que venga el deudor y proponerle, si está de acuerdo, por supuesto, en que el bien no se lleve a remate, sino que se le adjudique, en cuyo caso de estar de acuerdo el deudor, se le va a adjudicar a ese acreedor por el 90% del valor del bien. Pero el ejecutivo con garantía real es un ejecutivo igual al ejecutivo singular quirografario, pero tiene unas disposiciones especiales. Como lo he dicho varias veces, el proceso ejecutivo tiene un solo trámite, sea que el acreedor no tenga constituido una garantía o que tenga una garantía o que vaya a ejercitar la acción mixta. La diferencia radica en que cuando se trata de un ejecutivo con garantía real, hay unas disposiciones especiales que se agregan a las disposiciones generales del ejecutivo que ya hemos examinado. ¿Cuáles son esas disposiciones especiales? En primer lugar, lo relativo al alcance y contenido de la pretensión. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Todas las obligaciones se puede asegurar su cumplimiento con hipoteca o prenda, sean de pagar sumas de dinero, dar una especie mueble, un bien de género diferente de dinero, hacer, suscribir documento o obligación de no hacer. Pero cuando la obligación garantizada no es en dinero y el demandante quiere hacer valer su garantía,
Él no puede acudir en un proceso ejecutivo con garantía real a pedirle al juez que obligue al deudor a cumplir o a ejecutar el hecho debido o a suscribir el documento. Cuando la obligación garantizada no es de suma de dinero y se presenta el incumplimiento por parte del deudor, entonces ese demandante tiene que convertir en dinero esa prestación. ¿Me explico? Si la prestación es de entregar un bien mueble, por ejemplo, y no lo entrega, repito, el demandante no puede venir a hacer valer la garantía diciéndole al juez que obligue al deudor a entregar el bien. Lo que debe hacer es decirle: señor juez, yo tengo esta obligación de que me entreguen un bien garantizada con hipoteca o prenda. El deudor no cumplió. En consecuencia vengo a hacer valer la garantía. ¿Cómo? Esa prestación de entregar el bien la tiene que convertir en dinero. ¿Cómo la convierte en dinero? Pues mediante el mecanismo de revisar el título. Si en el título se dijo que si el deudor no cumplía con esa obligación pagaría tal suma de dinero, pues el título resuelve el problema. Pero si no está en el título, entonces lo tiene que estimar bajo la gravedad del juramento como perjuicios compensatorios, en cuyo caso estima una cantidad como principal y otra como una cantidad mensual a título de intereses. Entonces, siempre aquí en el proceso ejecutivo con garantía hipotecaria o prendaria, el demandante lo que pide es que se remate el bien dado en garantía para que con el producto del remate se pague una suma de dinero. Entonces, repito, aquí no se puede venir a pedir la ejecución in natura de la prestación, como sí ocurre en el ejecutivo singular quirografario. El competente para conocer de un proceso de ejecutivo con garantía real, pues es el del lugar del domicilio del demandado o el lugar donde se encuentre el bien, y será juez civil municipal o juez civil de circuito, dependiendo de si se trata de un asunto de menor, mayor o mínima cuantía. Un requisito, los requisitos de la demanda en el proceso ejecutivo hipotecario prendario son, obviamente, el demandante relacionar los hechos para describir la prestación debida, identificará el bien dado en garantía y además debe acompañar, cuando se trata de formular una demanda ejecutiva con título hipotecario, pues debe acompañar un folio de matrícula inmobiliaria de ese bien para acreditar que existe el gravamen hipotecario, y deberá acompañar también la primera copia de la escritura pública con base en la cual se constituyó el gravamen hipotecario. Si por cualquier circunstancia al acreedor se le extravió o se le adulteró esa primera copia, entonces se verá si en la escritura se dejó autorización para que se expidiera una segunda primera copia o un reemplazo de la primera copia, en cuyo caso el demandante va donde el notario, le hace ver eso y el notario le expide una nueva copia. Si no hay ningún mecanismo pactado para expedir un reemplazo de la primera copia, se adelanta un procedimiento breve y sumario ante el juez para que el juez ordene expedir un reemplazo de la primera copia. Si lo que se va a hacer valer es la prenda, entonces hay que acompañar el documento con base en el cual se constituyó la prenda. Y si se trata de una prenda sin tenencia, de aquellas que están registradas en la Cámara de Comercio, pues habrá que acompañar el contrato más el certificado que dé cuenta de que esa prenda se encuentra inscrita y registrada en el registro mercantil. Un tema importante es contra quién se dirige la demanda en el proceso ejecutivo con garantía real. En este evento la demanda se dirige contra el actual propietario del bien. Si al formular la demanda se dirige contra quien se supone que es el propietario, entonces el juez va a ordenar que se libre mandamiento de pago y va a disponer que se embargue el bien. Si al librarse el oficio a la oficina de registro resulta que se ha presentado una mutación en la propiedad del bien, el registrador de todas maneras inscribe el embargo. Si ya el propietario no es A, sino que es B, el registrador, en vez de devolver el oficio sin tramitarlo, como ocurriría en un proceso ejecutivo singular quirografario, inscribe el embargo y le informa al juez: señor juez, usted me ha ordenado embargar el bien de B, pero B no es el propietario sino C, yo lo he registrado. Cuando el asunto ya diligenciado vuelva donde el juez va a tener de allí en adelante como demandado
por el resto del proceso al nuevo propietario. Es decir, se produce una sustitución procesal en la parte pasiva. Cuando el deudor es persona diferente del propietario del bien dado en garantía o prendalia, la demanda no involucra al deudor como discusión que ya quedó superada por completo. La demanda siempre se dirige contra el titular del bien dado en garantía. Repito, si el bien no le pertenece al deudor, él no es litis consorte necesario. Presentada la demanda, el juez, libre mandamiento ejecutivo, ordena de oficio el embargo y el secuestro de bien y ordena que se haga la notificación de ese mandamiento de pago al deudor, a la persona contra la que se dirigió la demanda o a aquella contra la que se va a adelantar el proceso cuando hubo sustitución. El demandado puede ejercer las conductas que le son dables ejercer, que ya vimos, cualquiera, interponer recurso de reposición, formular excepciones previas, excepciones de mérito, etcétera, etcétera. Si se formulan excepciones, pues viene el trámite en la audiencia y se dicta la correspondiente sentencia que dirá si se declaran probadas las excepciones o si no se declaran probadas, y si no se declaran probadas, que siga adelante la ejecución y se remate. En materia de embargo y secuestro del bien, aquí hay una característica importante. El juez, oficiosamente, sin petición de parte, como ocurre en el Ejecutivo Singular Quirografario, ordena el embargo y el secuestro del bien, sin prestación de caución y sin que el demandado pueda exigirle al demandante que preste caución, como ocurre en el Ejecutivo Singular Quirografario. La razón es obviamente que ese acreedor tiene una situación de privilegio porque tiene un crédito que está impagado y cuyo pago está garantizado con esa específica garantía. Y unas normas especiales frente al remate para decir lo siguiente: en este proceso el remate se hace con las mismas reglas que se hace todo remate, pero hay unas disposiciones especiales. Por ejemplo, cuando uno de los acreedores pretende hacer subasta para quedarse con el bien dado en garantía hipotecaria, si es acreedor único ejecutante lo puede hacer libremente. Si es un acreedor que no es único ejecutante, sino que está con otros y no es de mejor derecho, es decir, hay 3 acreedores, en este proceso no pueden venir a acumular, sino acreedores que tengan la misma naturaleza, es decir, acreedores con garantía real. Y esos acreedores se citan cuando el juez libre el mandamiento de pago y advierta que el bien está dado en garantía a otros acreedores, los cita para que hagan valer su derecho. Si uno de los acreedores, que no está solo, pero que hay otros, pretende hacer postura por cuenta de su crédito y él no es acreedor privilegiado, para poder hacer la postura por cuenta de su crédito, requiere pedirle autorización a aquel acreedor o a aquellos acreedores que sean de superior grado a él. Me explico. Si el que va a hacer postura por cuenta de su crédito es el acreedor de tercer grado, para poder hacer postura por cuenta de su crédito tendrá que contar con la autorización del acreedor de segundo grado y el de primer grado. Bien. Y un comentario final para señalar el ejecutivo mixto. El ejecutivo mixto es un proceso en que un acreedor con garantía real decide perseguir no solamente el bien dado en garantía, sino bienes de propiedad, los otros bienes de propiedad del deudor. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el hecho de que tenga constituido una garantía específica para el pago de su obligación no le impide perseguir los demás bienes. ¿Cuándo se formula un ejecutivo con garantía real? Depende del acreedor. Yo distingo 3 escenarios posibles. El primero, cuando el acreedor se entera de que ese deudor, además del bien dado en garantía, tiene otros bienes muy importantes que pueden ser perseguidos. Entonces el acreedor dice, voy a perseguir el bien dado en garantía y esos otros bienes. Segundo evento, el acreedor teme que el bien dado en garantía sea depreciado, que ya no vale lo mismo. Entonces, por precaución dice, voy a perseguir el bien dado en garantía y los demás bienes del deudor. O, sencillamente, el tercer evento es que el propietario del bien no sea el deudor y el acreedor quiera perseguir el bien dado en garantía en cabeza del propietario y perseguir al deudor los bienes de propiedad de él. En ese evento, entonces, presenta la demanda
ejecutiva mixta para perseguirlos a ambos. Al acreedor con garantía real perseguir el bien y al propietario del bien para perseguir el bien o al deudor. Si, por ejemplo, se remata un bien en un proceso y no se alcanza a pagar el crédito, si el bien estaba rematado al que era deudor, allí mismo se pueden perseguir más bienes. O si no, el acreedor tendrá que formular un proceso ejecutivo separado para perseguir al deudor. Hasta aquí estos resúmenes de todas estas lecciones del proceso civil en general, que repito, pueden ser acompañadas, esto es un resumen oral para facilitar la comprensión, para llegar rápidamente al conocimiento de estos asuntos, pero existe la posibilidad de acudir a examinar mi libro, la 8ª edición, publicada en Temis, donde están tratados despacio todos estos temas que los hemos involucrado en este sistema para permitirle a la comunidad jurídica aproximarse rápidamente a estas nociones. ¿Cuál cree usted que es el origen de la crisis de la justicia actual en Colombia? Yo creo que es la pérdida de valores. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el cambio que a la sociedad colombiana le dio la cultura del narcotráfico y el dinero fácil. Porque, como le digo, cuando yo empecé a ejercer la profesión, no existían carteles de la droga ni ese dinero fácil. Y cuando nosotros salíamos de la universidad, ninguno tenía en el norte volverse rico de la noche a la mañana. Eso fue después. Y eso ha afectado la conciencia del país. Y yo creo que ahí es donde está el origen de los grandes problemas que hay en la justicia. ¿Y qué solución ve usted para salir de esa crisis? No, pues esa es una solución que debe empezar por una reforma estructural de todo el aparato judicial, empezando por remover a los magistrados de las altas cortes y diseñar unos controles muy efectivos para el resto de la cadena de jueces. Y implementar también una buena preparación de jueces y abogados y un sistema de control de manera que puedan ser sancionados oportunamente unos y otros.